En el corazón del desierto de Judea, enclavado entre cuevas cerca del antiguo asentamiento de Qumrán, se encuentra un tesoro histórico, los manuscritos del Mar Muerto. Estos antiguos manuscritos, ocultos durante siglos, fueron preservados por el clima seco y el aislamiento de la región. El descubrimiento de estos rollos fue uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX, que arrojó luz sobre un periodo histórico previamente envuelto en misterio. Esta extraordinaria colección de manuscritos, que data del período del Segundo Templo, aproximadamente del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo, revolucionó nuestra comprensión del judaísmo antiguo y los orígenes del cristianismo. Los rollos incluyen algunas de las copias más antiguas conocidas de textos bíblicos, proporcionando un vínculo directo con las prácticas y creencias religiosas de las comunidades antiguas. La artesanía meticulosa y la variedad de textos encontrados entre los rollos dan testimonio de la rica vida cultural y religiosa de la época. Descubiertos entre 1947 y 1956, estos frágiles rollos, escritos principalmente en hebreo, arameo y griego, ofrecen una visión del mundo religioso y social de la época. El descubrimiento inicial lo realizaron pastores beduinos que se toparon con los primeros rollos en una cueva cerca de Qumrán. Este fortuito descubrimiento desencadenó una serie de excavaciones e investigaciones que sacarían a la luz más de 900 manuscritos en 11 cuevas diferentes. El minucioso trabajo de arqueólogos e investigadores nos ha permitido reconstruir la historia y el significado de estos textos antiguos. Los rollos incluyen una amplia gama de textos, incluidos manuscritos bíblicos, comentarios, documentos legales y obras litúrgicas. Entre ellos se encuentran algunas de las versiones más antiguas conocidas de la Biblia hebrea, así como textos que no se incluyeron en la Biblia canónica. Estos escritos ofrecen una ventana al diverso panorama religioso de la época, revelando los debates teológicos y las diversas interpretaciones de los textos sagrados que existían dentro de la comunidad judía. Proporcionan información valiosa sobre las creencias, prácticas y controversias de varias sectas judías durante un periodo crucial de la historia. Los rollos revelan la existencia de grupos como los esenios, que se cree que vivieron en la región de Qumrán y pueden haber sido responsables de la creación y preservación de muchos de los rollos. Los textos también arrojan luz sobre las expectativas mesiánicas y las visiones apocalípticas que prevalecían en ese momento, ofreciendo una comprensión más profunda del contexto religioso en el que surgió el cristianismo. Entre las muchas figuras intrigantes mencionadas en los manuscritos del Mar Muerto, una destaca por su naturaleza enigmática y su significado teológico: Melquisedec. Esta misteriosa figura, que aparece tanto en la Biblia hebrea como en los rollos, se describe como una figura sacerdotal y real con un papel único en el plan divino. Las referencias a Melquisedec en los rollos han generado mucho debate académico y han contribuido a nuestra comprensión de las complejas ideas religiosas que circulaban durante este periodo formativo de la historia. Melquisedec, cuyo nombre evoca un aura de misterio, aparece brevemente en la Biblia hebrea, dejando una huella imborrable en el pensamiento religioso posterior. Su nombre, a menudo traducido como Rey de Justicia, alude a su carácter. Surge en el libro del Génesis durante el relato del encuentro de Abraham con los reyes de Sodoma y Gomorra. Melquisedec se identifica como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Bendice a Abraham en el nombre de Dios y le ofrece pan y vino, simbolizando la hospitalidad y el alimento espiritual. Esta enigmática figura desaparece entonces del relato bíblico tan repentinamente como apareció, dejando tras de sí un rastro de preguntas sobre sus orígenes, su sacerdocio y su significado en el plan de Dios. El relato del Génesis describe a Melquisedec como una figura de inmensa autoridad espiritual. Bendice a Abraham, el patriarca elegido por Dios para ser padre de una gran nación, lo que indica su posición superior en el orden divino. Además, el sacerdocio de Melquisedec se presenta como anterior y superior al sacerdocio levítico, el linaje de sacerdotes establecido a través de Moisés. Este punto se subraya aún más en el Salmo 110, un salmo mesiánico tradicionalmente atribuido al rey David. Este salmo se refiere al futuro Mesías como un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Este versículo eleva a Melquisedec al estatus de figura tipológica, prefigurando el sacerdocio eterno del Mesías. Los manuscritos del Mar Muerto arrojan más luz sobre la veneración que ciertas sectas judías tenían por Melquisedec. Lo mencionan en varios textos, en particular en el Eben Q. Melquisedec, un manuscrito fragmentario descubierto en la cueva 11 en Qumran. Este texto, también conocido como el rollo de Melquisedec o el cántico de Melquisedec, presenta una visión altamente exaltada de Melquisedec, describiéndolo como un ser celestial y una figura mesiánica. Otro rollo, la regla de la comunidad, menciona la ley de Melquisedec, lo que sugiere que su sacerdocio sirvió como modelo para la comprensión de la autoridad sacerdotal por parte de la propia comunidad. Estas referencias demuestran que Melquisedec no era simplemente una figura oscura de un pasado remoto, sino un poderoso símbolo en el panorama teológico del judaísmo del Segundo Templo. El sumo sacerdote celestial, el estatus elevado de Melquisedec. Los manuscritos del Mar Muerto, en particular el Eben Q. Melquisedec, representan a Melquisedec como una figura celestial, un sumo sacerdote en el reino de los cielos. Este texto lo describe residiendo en las alturas del cielo, donde intercede por los justos y ejecuta el juicio sobre los malvados. El estatus celestial de Melquisedec se ve reforzado por su asociación con los ángeles, que se dice que lo acompañan en su misión divina. Esta representación exaltada de Melquisedec probablemente refleja las creencias de la comunidad de Qumran, que daba gran importancia a la lucha cósmica entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Veían en Melquisedec a un poderoso aliado, un campeón celestial que luchaba por el pueblo de Dios. Melquisedec como juez, impartir justicia divina. Los manuscritos del Mar Muerto describen a Melquisedec no solo como un sacerdote celestial, sino también como un juez divino. El Eben Q. Melquisedec lo describe presidiendo un juicio final, donde separa a los justos de los malvados e inflige castigo a los transgresores. Este juicio se describe con un lenguaje vívido, evocando imágenes de agitación cósmica y retribución divina. El énfasis en el papel de Melquisedec como juez probablemente refleja el anhelo de justicia de la comunidad de Qumran en un mundo que percibían como corrupto e injusto. Creían que Dios finalmente intervendría para vengar a los justos y castigar a los malvados, y veían en Melquisedec al agente de este juicio divino, un prototipo mesiánico, presagiando al que vendrá. A lo largo de la historia, varios textos y artefactos han insinuado la llegada de una figura significativa, un Salvador que inauguraría una nueva era. La descripción de Melquisedec como sacerdote celestial y juez en los manuscritos del Mar Muerto contribuyó a su desarrollo como prototipo mesiánico. Estos textos antiguos, descubiertos a mediados del siglo XX, han proporcionado a los eruditos información invaluable sobre las creencias y expectativas religiosas de las antiguas comunidades judías. Así como Melquisedec había bendecido a Abraham y liberado a los justos, también el Mesías traería bendiciones a Israel y ejecutaría el juicio sobre las naciones. Este paralelo entre Melquisedec y el Mesías esperado subraya la esperanza profundamente arraigada en la intervención y la justicia divinas. Esta conexión entre Melquisedec y el Mesías es particularmente evidente en el Eben Q. Melquisedec, que lo describe como un precursor de la era mesiánica. Los rollos amplían el papel de Melquisedec, pintando una imagen vívida de una figura que precedería al Salvador final, preparando el escenario para una época de transformación. El texto sugiere que la aparición de Melquisedec anuncia un tiempo de favor y restauración divinos, donde el pueblo de Dios será liberado de sus enemigos y establecido en un reino de justicia. Esta visión de un reino restaurado y justo resonó profundamente entre quienes anhelaban la liberación de sus sufrimientos y opresiones. Esta expectativa mesiánica probablemente resonó entre la comunidad de Qumran, que esperaba ansiosamente la llegada de un Salvador que los liberara de la opresión romana y marcara el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad. Los escritos de la comunidad reflejan un profundo anhelo de una intervención divina que traería justicia, paz y un pacto renovado con Dios. Su esperanza no era solo la de un libertador político, sino la de una renovación espiritual que transformaría sus vidas y su mundo.
Desentrañando antiguos misterios, el valor de los rollos. Los manuscritos del Mar Muerto han proporcionado información invaluable sobre el desarrollo del pensamiento religioso judío durante el período del Segundo Templo. Estos manuscritos antiguos, descubiertos a mediados del siglo XX, revolucionaron nuestra comprensión del panorama religioso y cultural de esa época. Ofrecen una rara visión de la diversidad de creencias y prácticas que existían entre las comunidades judías. Han arrojado luz sobre las creencias y prácticas de varias sectas judías, incluida la comunidad de Qumrán, que produjo y preservó estos textos. La comunidad de Qumrán, a menudo asociada con los esenios, era un grupo que vivía en relativo aislamiento, dedicado al estudio religioso y las prácticas ascéticas. Los rollos que dejaron atrás dan testimonio de su cosmovisión única y sus interpretaciones de la ley y la profecía judías. La descripción de Melquisedec en los rollos, en particular, ha profundizado nuestra comprensión de esta enigmática figura y su significado dentro de la tradición judía. Melquisedec, una figura mencionada brevemente en la Biblia hebrea, se explora más a fondo en los manuscritos del Mar Muerto, revelando su papel como sacerdote celestial y agente divino. Esta representación tiene implicaciones significativas para nuestra comprensión del judaísmo del Segundo Templo y sus expectativas mesiánicas. Los rollos demuestran que Melquisedec no era simplemente una figura oscura de un pasado remoto, sino un poderoso símbolo en el panorama teológico del judaísmo del Segundo Templo. Su descripción en los rollos sugiere que fue visto como una figura de inmensa autoridad espiritual. Una figura que podía servir como mediador entre el reino divino y el reino humano. Esto desafía las suposiciones anteriores sobre la uniformidad del pensamiento judío durante este período. Representaba un sacerdocio alternativo, un intercesor celestial, un juez divino y un prototipo mesiánico. Los rollos sugieren que Melquisedec fue imaginado como un líder que traería justicia y restauración divinas, un papel que resuena con las posteriores interpretaciones cristianas de las figuras mesiánicas. Esta descripción multifacética destaca la complejidad y riqueza del pensamiento teológico judío durante el período del Segundo Templo. Los rollos nos han permitido vislumbrar las mentes de aquellos que vieron en Melquisedec una figura de inmenso poder espiritual y un presagio de cosas por venir. A través de estos textos antiguos, obtenemos una apreciación más profunda de la diversidad y el dinamismo de la vida religiosa judía en la antigüedad. Los manuscritos del Mar Muerto siguen siendo una fuente de fascinación e investigación académica, arrojando luz sobre las profundas corrientes espirituales y teológicas que dieron forma al mundo de los judíos del Segundo Templo. Investigación continua. Investigación y debate en curso. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto desencadenó una oleada de investigación académica y debate que continúa hasta el día de hoy. Los académicos todavía están lidiando con la complejidad de estos textos antiguos, buscando desentrañar sus misterios y comprender plenamente su significado. La descripción de Melquisedec en los rollos, en particular, ha generado mucha discusión e interpretación. Algunos eruditos creen que la visión exaltada de Melquisedec por parte de la comunidad de Qumrán refleja su creencia en una teología de dos Mesías, con Melquisedec representando a un Mesías sacerdotal que allanaría el camino para un Mesías real davídico. Otros ven a Melquisedec como una figura más simbólica que representa al sacerdote ideal o la encarnación de la justicia divina. Entonces, Melquisedec, un enigma perdurable. Melquisedec sigue siendo una figura enigmática, incluso después de los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto. Los rollos han proporcionado información invaluable sobre cómo fue percibido por ciertos grupos judíos durante el período del Segundo Templo, pero también han planteado nuevas preguntas sobre sus orígenes, su naturaleza y su papel en el plan de Dios. Lo que está claro es que el legado de Melquisedec ha perdurado a través de los siglos, su nombre susurrado con reverencia por aquellos que ven en él un símbolo de autoridad espiritual, juicio divino y esperanza mesiánica. Los manuscritos del Mar Muerto, al brindarnos una visión de la imaginación religiosa de nuestros antepasados, han enriquecido nuestra comprensión de esta enigmática figura y el perdurable poder de su legado. Gracias por ver y que Dios los bendiga a todos, amigos míos.